Vamos a mostrar otro Goshinage en Omote, en este caso a partir de una entrada de Shihonage. Para poder ejecutar este Goshinage haremos una metodología muy similar a la que mostramos en el vídeo anterior a partir de Udekeminage, pero en este caso en vez de incidir en esa dirección, miraremos de que caiga en esta dirección en atacante. De modo que cuando yo haga la absorción, en este punto yo busque esta caída. En este caso vamos a hacer, esto está mal, una entrada por este flanco. Hay gente que los Goshinages los hace así, nosotros así no los hacemos porque por motivos obvios, si el otro va de verdad, va a ser imposible ejecutar el Goshinage. Pero hay una excepción, que es la que nos da el apalancamiento que podemos ejecutar con el Shihonage, que anula esa posibilidad de estrangulación o de contra del atacante. En consecuencia, cuando yo hago esta maniobra y yo torsiono para hacer la entrada del Shihonage, si yo en este punto apalanco acá, esta mano, la trayectoria va hacia allá. Aquí, al igual que en el Goshinage de Udekeminage, yo debo dejarle girar el brazo, porque si yo hago el Goshinage directamente desde acá, me voy a reventar el brazo. Si yo no cojo así, pues lo dicho, me va a estrangular. Entonces, igual que en el anterior, a partir de Udekeminage, para poder estudiar, hacemos una intente. Yo cuando llegue voy a marcar esta luxación a partir de Shihonage para poder estudiarla. Voy a estudiar esto, pero cuando me posicione, relajadamente, voy a dejar que él gire. Y una vez tengo esto, voy a juntar y es cuando voy a ejecutar el Goshinage. Ahora nos traemos por el otro flanco. Entrada hacia arriba. Si yo hago la entrada así me va a bloquear fácilmente. Hacia arriba y tal y como venga, desplazo, preparo la luxación, aflojo el brazo que pueda girar, me posiciono, vengo y desplazo. Y con esto pues ya tenemos el tercer Goshinage entrando por dentro. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Si queréis ver más contenidos como estos, invitaros a suscribiros a nuestro canal y hasta el próximo vídeo.